Bienvenidos a todos. La verdad es que es un gusto tenerlos aquí. Em, pues ya comimos un poquito de tiempo aquí para la presentación. Yo quisiera dar tres agradecimientos pues, para poder llevar a cabo conversatorio. Pues agradecer al maestro Roberto Juanico Jaramillo por todas las facilidades que tiene para poder llevar este evento. Obviamente y especialmente al doctor Jorge, por su disposición, su tiempo para compartir sus experiencias y conocimientos en este tema tan escabroso que nació desde el 2014. Y obviamente un agradecimiento para todos ustedes, ¿no? Esta iniciativa pues nació de estos chats que se armaron para compartir información fiscal y administrativa y pues que creo que ha dado muy buen resultado el hecho de que estemos participando en estos eventos y compartiendo la información que día a día va saliendo, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, quiero dar un extracto curricular del doctor Jorge Álvarez Banderas. Él es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España, y doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, España. Profesor investigador de tiempo completo, adscrito desde 1999 a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y integrante de su Centro de Investigación Jurídicas y Sociales. Ha recibido la presea Vasco de Quiroga en 2017, otorgada por la mencionada universidad, por su defensa de los derechos humanos de la sociedad michoacana en general. Es autor del libro La presunción de inexistencia de operaciones en la legislación tributaria mexicana, sus efectos fiscales y consecuencias penales. Pues sin más preámbulo, doctor, un agradecimiento en lo personal por su tiempo, por su profesionalismo, por su disposición para hacer este evento. Y pues iniciemos con el conversatorio, el ABC de la inexistencia de operaciones de la presunción a la definitividad. Un recorrido de la apariencia de las cosas. Antes de cederle, perdón, doctor, la temática será de ver la exposición que nos hace el doctor y después tendremos pues unos diálogos, ¿no? En los que queramos participar y compartir experiencias que hayamos vivido en estos temas, ¿no? Entonces, ahorita pues les pido, vamos a escuchar, el chat está abierto para que puedan hacer algún comentario, preguntas y pues irlas desahogando en el transcurso del evento. Muchísimas gracias, doctor. Es Gracias, Gabriel. la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a Roberto Juanico Jaramillo y efectivamente, como lo dice el maestro Gabriel, esta inquietud de tener esta mañana con ustedes nace precisamente de las dudas, comentarios que se aportan en el chat que por ahí gentilmente el licenciado Jesús Enrique Rejón Cervantes, moreliano de nacimiento y adoptado allá por Jalisco, me invita y con mucho gusto acepto estar en este chat. Y bueno, pues es un chat que no me dejarán mentir, es sano, respetuoso, objetivo y ha funcionado para todos. Me comprometí a platicar sobre este tema a raíz de la publicación del libro La presunción de inexistencia de operaciones en la legislación tributaria mexicana, sus efectos fiscales y consecuencias penales. Yo aquí no los veo, prácticamente veo a Gabriel y mi presentación. No sé, Gabriel, si tú me puedas confirmar si yo estoy en pantalla. Sí, está usted y está su presentación. Perfecto. Bueno, ¿por qué titulo yo el ABC de la inexistencia de operaciones? Para poder entender este tema, un tema a propósito respecto del cual no voy a utilizar acrónimos. Este tema de el uso indiscriminado de acrónimos deja muchas veces, vamos a decir, en estado de indefensión a los
participantes porque se pierden en lo que nosotros podemos estar platicando. Titulé el ABC de la inexistencia de operaciones porque para poder entender lo que hoy vivimos, debemos conocer el pasado. Y eso es algo inherente a la vida misma. Y tengo un subtítulo que denominé de la presunción a la definitividad, porque precisamente es a partir de que se presume una situación respecto de este nuevo artículo 69b en el Código Fiscal de la Federación, hasta la definitividad de las cosas. Un recorrido de la apariencia de las cosas es un segundo subtítulo y en su momento van a darse cuenta el por qué lo tituló así. Vamos a empezar nuestros apartados por letras. No logré terminar el abecedario, pero vamos a empezar por analizar una cronología rápidamente de lo que es el artículo 69b y su vínculo que tiene con la fracción tercera del artículo 113 y a su vez en su momento con el nacimiento de un artículo 113 bis. Primero, el artículo 69b nace a partir del año 2014. Previo a ello, el Ejecutivo entonces, el 8 de septiembre del año 2013, de manera muy puntual, no antes ni después, tal como lo establece la Constitución. Bueno, la Constitución dice a más tardar el día 8 de septiembre, presentarán el paquete presupuestario a la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ahí en ese paquete fiscal iba incluida la iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal de la Federación. Debo precisar que con esta iniciativa prácticamente surge un nuevo Código Fiscal de la Federación, a pesar de que el mismo date de hace ya varios años, vemos que con esta reforma hay un gran cambio en el aspecto tributario en México. Tan es así que algunas semanas posteriores nace un nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Así las cosas, el 8 de septiembre del año 2013 se presenta la iniciativa donde verdaderamente muchos ni siquiera atendimos al contenido del artículo 69b que se pretendía adicionar. En lo particular lo estudié cuando tuve el primer caso que atendí y el caso que atendí con éxito. Bueno, pues me di a la tarea en ese entonces pues de estudiar la iniciativa y de analizar algo preocupante, el que se identificara a este tipo de operaciones por parte de personas como traficantes fiscales. Ya era una palabra sumamente fuerte. La publicación se hace una vez aprobada, se hace el 9 de diciembre del año 2013 y la vacatio legis va para el 1 de enero del año 2014. Un dato que seguramente alguno de ustedes sabe es que el 10 de enero se publica la primera lista global de presunción de inexistencia de operaciones. Si alguien está interesado en ello, no es necesario que yo les pase el material, sino que vayan ustedes a verificar el Diario Oficial de la Federación y se van a encontrar con una lista totalmente extraña, nada común a lo que conocemos el día de hoy. Posterior a esta lista, viene una rectificación de la misma. Y bueno, pues llega el tipo de resoluciones globales que se publican hasta el día de hoy. Conforme se iban dando las impugnaciones en tribunales federales, la autoridad tributaria, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, empiezan a ver una dificultad con el artículo 69b, un artículo que de entrada parecía perfecto, pero que no lo era. Y cabe mencionar que el texto original que venía contenido en la iniciativa de ley prácticamente es modificado por el legislador para quedar con el primer texto que conocemos que se contenía en 6 párrafos. Y bueno, el 25 de junio se publica una primera reforma al artículo, que es el texto vigente, y en uno de sus artículos transitorios se habla sobre su entrada en vigor
habla de los 30 días siguientes al de su publicación y que prácticamente inicia su vigencia esta reforma al artículo 69b el 25 de julio del año 2018. Y dentro de esta cronología, me permito señalar por último que el 11 de agosto pasado, hoy es día 15, se publica la última lista global de contribuyentes definitivos que emiten comprobantes con operaciones inexistentes. Si pasamos ahora a analizar la fracción tercera del artículo 113, esta fracción tercera ya existía. Vamos a ver más adelante su contenido. Aquí les plasmo únicamente lo que es la cronología, el origen, la evolución, y que prácticamente vemos también que va incluida en la iniciativa de ley del 8 de septiembre del año 2013, que va inserta en la publicación del Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre del año 2013, que entra en vigencia el 1 de enero del 2014, y que el 16 de mayo del 2019 sufre una reforma fiscal de la Federación, del cual voy a hablar en la central del artículo 113. Inicia su vigencia al día siguiente, el día 17 de mayo del 2019, y finalmente, el 8 de noviembre del año pasado, se publica su derogación de la fracción tercera. Y la vacatio legis lleva a la entrada en vigencia de esta derogación de la fracción tercera del artículo 113 para el día 1 de enero del año 2020. Esto es que a partir del año 2020, la fracción tercera está derogada de este artículo 113. Ya de manera más pequeña, podemos ver aquí el contenido del artículo 113 bis. Entra a su vigencia el día siguiente, el 17 de mayo del 2019, y posteriormente viene una reforma a este nuevo artículo adicionado al Código Fiscal de la Federación del 8 de noviembre del 2019. Ese 8 de noviembre del 2019, esa publicación es lo que en el argot se conoce como la reforma penal tributaria o la reforma penal. Y bueno, en el tema tributario únicamente referimos el tema de tributos, el tema de contribuciones. Entra en vigencia el 1 de enero del año 2020. Así que vemos cómo es que se originan estos artículos que han dado un gran dolor de cabeza, específicamente el artículo 69b. No tanto los otros, porque en la práctica no hemos visto pues muchos casos inherentes a que se haya sancionado punitivamente a personas que han comprobantes que han y que no necesariamente tengo que dar lectura a los textos que he ido comentando. Muchos de ustedes incluso pueden saber más cosas que su servidor. Y finalmente, quiero solamente hacer un recorrido para poder de las cosas de este tipo de conductas previstas en el artículo 69. Tenemos que en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 17H se contiene la cancelación de certificados de sellos digitales. Estas son las consecuencias de este artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. En un nuevo artículo 17H bis, vigente a partir de este año, viene ahora una restricción temporal de certificados de sellos digitales. De manera muy tramposa, no puedo decir que el legislador, porque finalmente el legislador atiende a la iniciativa que se presenta por parte del Ejecutivo, pues saben ustedes que existe un procedimiento previo para agotar un medio de defensa en el tema de los certificados de sellos digitales cuando se cancelan. Y bueno, para no verse tan mal, es que crean el 17H bis para efecto de señalar que esta restricción es temporal y que el particular podrá acercarse a la autoridad a efecto de hacer las aclaraciones y que se le puedan reanudar
los certificados cancelados. La verdad es que no hay reanudación. Una vez cancelados los sellos, están cancelados. Tendrían que generarles, para efectos, unos nuevos sellos digitales. En el artículo 26, recuerdo que también es un aspecto novedoso para este año 2020, se incluye la responsabilidad solidaria para todas aquellas personas que estén vinculadas con este tipo de empresas. Y les decía hace un rato que no iba a utilizar acrónimos y que voy a identificar a quien recibe comprobantes como emisor de comprobantes, a quien recibe los comprobantes como receptor de comprobantes y nada más. Tenemos en un artículo 32D que viene prácticamente un castigo. Este tipo de contribuyentes no puede ser contratado por quien reciba y ejerza recursos públicos federales. Y aquí estamos hablando de, por ejemplo, en la región de Uruapan, yo estoy en Morelia, Michoacán, en la región de Uruapan hay juntas de sanidad vegetal que reciben apoyo para herbicidas, para fertilizantes por parte del gobierno federal. Y en consecuencia, este tipo de contribuyentes no podría contratar por quien esté vinculado con el artículo 69. Eso creo que en la práctica no sucede, pero finalmente está contenido en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. En un artículo 69 se prevé que para efectos de conservar la identificación del contribuyente, quizá alguien tenga encendido un micrófono y lo pueda apagar para no tener así como ruidos. O Gabriel puede ahí manipular y apagar el micrófono. Bien, me regreso. Artículo 69. La identidad del contribuyente no se va a reservar cuando se trate de personas que hayan estado vinculadas con la emisión o recepción o comercialización de comprobantes fiscales que contengan operaciones inexistentes. Viene posteriormente el artículo en comento, el 69B, con una consecuencia de declarar la inexistencia de estas operaciones. Y eso prácticamente es algo sumamente grave. En un artículo 69B ter viene el soplón, aquella persona, aquel tercer colaborador fiscal que proporciona información para fundamentar debidamente este tipo de resoluciones derivadas de los supuestos del artículo 69B. En un artículo 75 viene el agravante en la comisión de una infracción. Y en el artículo 83, en su fracción 18, se considera una infracción relacionada con la obligación de llevar contabilidad. Hay una parte que no se escucha mucho, que en la práctica no la he visto, y que considero si se aplicase debidamente, las cosas podrían cambiar en el país. Con esta pandemia del artículo 69B. Es el último párrafo del artículo 84 y su fracción 16. Y es que en la fracción 16 se dice que cuando se cometa una infracción, de acuerdo al artículo 83, fracción 18, vendrá una sanción del 55 al 75% del monto de cada comprobante fiscal. Tenemos en el despacho un caso que nos acaba de llegar el viernes, en donde el contribuyente llega y dice, oye, Jorge, fíjate que me llegó esto al buzón tributario, me están invitando para que vaya y aclare 12 operaciones que hice con un contribuyente y estas 12 operaciones importan 2 millones de pesos. Y la primera pregunta es, oye, ¿y compraste las facturas? Y la respuesta es, sí las compré. Y bueno, pues es ahí donde se le advierte a la persona, mira, aquí la autoridad, aparte de que esto está tipificado en cuestión penal, pues viene a su vez una sanción que va del 55 al 75% del monto de cada comprobante fiscal. Y si la suma de los comprobantes da 2 millones de pesos, pues ustedes saquen cuentas. La sanción es severísima. Y si en la práctica, no sé si alguno de ustedes tenga experiencia, más tarde no lo puede compartir, vamos a tener un conversatorio al final para efecto de conocer también sus casos, nos pueda compartir si ha visto alguna de estas sanciones, sería importante
que no la pudiera compartir para conocer efectivamente cuál es el fundamento, la motivación que emite la autoridad en ese tipo de resoluciones. Y algo también interesante que prácticamente no se habla es que cuando se dé el cohecho y cohecho a servidores públicos extranjeros, la multa se va a incrementar del 100 al 150%. Este tema del cohecho y el cohecho a servidores públicos extranjeros está prevista en el artículo 222 y 222 bis del Código Penal Federal. Y bueno, en el artículo 89 vemos también la infracción a terceros por publicitar la comercialización de CFDIs. He visto yo publicaciones en Facebook en donde te venden las facturas. He visto publicaciones en muros en la Ciudad de México donde te dice que te rentan espacios para efectos fiscales, que te venden comprobantes. Bueno, pues esas personas que publicitan este tipo de operaciones también serán sancionadas. Y bueno, por último tenemos tanto el artículo 113 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y su 113 bis, que en ambos se establece la sanción privativa de libertad. A pesar de que la fracción tercera del 113 no existe el día de hoy, cuando se publica su derogación y se publica la reforma al 113 bis, se alude que las conductas realizadas durante la vigencia de esta disposición serán aplicables en su momento. Y ahí te estamos con una duda, porque en una impugnación no sabremos cómo pueda resolver la Corte, cómo pueda considerar a este tipo de normas. En fin, veremos en el futuro qué es lo que pueda resultar. Hay otro efecto, y es un efecto importante, que deriva del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de esta llamada reforma penal tributaria o reforma penal fiscal, se adiciona un apartado, una fracción al artículo 167 que alude al tema de prisión preventiva oficiosa y señala dentro de otros prácticamente el tema relacionado con el artículo 69b y señala que cuando las operaciones o el valor de los comprobantes sea de 7.804.200 pesos, claro que no dice esta cifra ayer me la pasó Gabriel en la tarde, gentilmente, prácticamente habla de que cuando se superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, entonces habrá la prisión preventiva oficiosa. Una situación que no hemos visto en la práctica. Y si no la vemos, pues prácticamente el contribuyente sigue realizando este tipo de operaciones. El contribuyente puede darse cuenta que dentro de las listas negras como receptores podemos encontrar a dependencias federales. Incluso yo he comentado mucho la vinculación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tipo de operaciones y que no sucede nada. Y de esta manera, pues los contribuyentes siguen operando porque piensan que prácticamente no sucede nada. Bueno, pues estos son los efectos que se contraen cuando un contribuyente se vincula en los supuestos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. El artículo 69b, en su primer texto, contemplaba 6 párrafos y les decía, era un artículo para la autoridad perfecto, ordenado. Los 3 primeros párrafos eran dedicados a los emisores de este tipo de comprobantes y los otros 3 siguientes párrafos eran dedicados a los receptores de comprobantes fiscales. Pero bueno, cuando el legislador le vuelve a meter mano a petición del Ejecutivo, encontramos que en el segundo texto, el texto que tenemos el día de hoy, ahora tenemos 9 párrafos. Y aquí prácticamente ya hay una desvinculación del orden original o del orden primario. Hoy tenemos que los 4 primeros párrafos están dedicados a los emisores, el quinto párrafo alude al receptor, el sexto y séptimo está destinado a los emisores ahora, y el octavo y noveno refiere de nueva cuenta a los receptores de este tipo de comprobantes fiscales. Y para ello, bueno, pues es importante quien se quiera involucrar en la materia, pues que conozca el origen, lo que acabamos de ver, y lo que es el presente, para poder entender e ir verificando la situación específica que estén atendiendo en cada caso en particular. Vamos a hacer un recorrido por el artículo 69b a través de una tabla comparativa
con algunos elementos rápidos, no voy a dar lectura al texto. Vemos que en un primer párrafo que permanece intocado, se precisan 4 elementos y a falta de alguno, o por estar como no localizado, se presume la inexistencia de las operaciones contenidas en los comprobantes. El segundo párrafo también permanece, y aquí habla de la presunción juris tanto, donde al contribuyente le dan un plazo para que pueda manifestar lo que a su derecho convenga, aporte información, documentación, haga las manifestaciones que considere pertinente para desvirtuar los hechos manifestados por el Servicio de Administración Tributaria. El tercer párrafo, que no existía, el actual tercer párrafo que no existía, está vigente a partir del 25 de julio del año 2018, aquí el contribuyente podrá solicitar por única ocasión una prórroga de 5 días para desvirtuar la presunción. Tengo entendido, y lo digo así, tengo entendido porque no tengo la certeza, de que esta parte de la prórroga se preveía en una regla de resolución miscelánea fiscal. Y bueno, pues la suben ahora al código, prácticamente adicionando este hoy tercer párrafo del artículo 69b. El cuarto párrafo, lo que antes era el tercer párrafo, es reformado porque para efectos teníamos un tipo de caducidad, una caducidad especial. Y bueno, hace muchos años, y al hablar de hace muchos años, estoy hablando posiblemente de más de 20 años, el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, posteriormente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en adelante, cuando aluda a él, lo haré como Tribunal Fiscal, pero aludiré con ello prácticamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, había emitido una jurisprudencia en materia aduanera y aludía a que cuando la autoridad dentro de un procedimiento administrativo en materia aduanera no emitiera su resolución en el plazo que se señalaba en la legislación, pues entonces se anulaba todo lo actuado y estábamos frente a una caducidad especial. Y bueno, cuando a mí me toca estudiar un primer caso de este tema del artículo 69b, pues yo le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas porque el contribuyente no había comprado facturas, y cuando me refiero a las facturas me refiero a los FDIs, no estaba, no tenía nada, no tenía ni personal, no tenía ni infraestructura, pero sí había comprado el producto por una estrategia de mercado, era de la manera en que operaba, y yo decía, bueno, ¿y aquí cómo le vamos a defender? O sea, prácticamente el contribuyente reúne todos los requisitos del artículo 69b, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues eran días en los cuales prácticamente no dormí. Es un asunto, fue un asunto muy valioso. Eh, Jesús Enrique Rejón Cervantes en alguna ocasión me comentaba sobre los casos de Michoacán, y de los casos más emblemáticos de Michoacán han sido 3, y de esos 3, dos los atendimos en el despacho con éxito, y estamos hablando de miles de millones de pesos. Y bueno, el contribuyente, por una situación de naturaleza administrativa, por una orientación dada por su despacho contable, había diversificado las operaciones en empresas. Y tenía entonces la mano de obra en una empresa, los servicios profesionales en otra empresa, el mantenimiento de los equipos en otra empresa, el equipo de transporte en otra empresa, las marcas en otra empresa, el arrendamiento en otra empresa, una inmobiliaria, y después tenía una comercializadora. Y entonces tenía todo diseminado. Oye, ¿y por qué el tema de la marca? Ah, porque hacemos esta operación porque nos lo sugiere nuestra área contable. Oye, ¿y el tema del transporte? Ah, es que de esa manera podemos entrar de manera más fácil al beneficio del subsidio fiscal que mantiene el impuesto especial sobre producción y servicios. Oye, el tema de la tercerización de servicios. Ah, es que así no repartimos utilidades y los registramos con salarios menores y nos ahorramos las cuotas de seguridad social, ocultándole a los trabajadores que estaban siendo afectados por no cotizar debidamente.
Oye, y el tema del arrendamiento, es que a su vez entramos en una serie de comodatos para que los arrendamientos se operen por personas físicas, porque las personas físicas tienen a su vez un beneficio en la ley del impuesto sobre la renta, sobre la deducción ciega. O sea, le habían hecho una serie de, vamos a llamarle así, no me gusta decirlo, pero le habían hecho una serie de planeaciones fiscales, porque cuando yo aludo al tema de planeaciones fiscales, lo primero que se me viene a la mente es una conducta delictiva. Bueno, pues le hacen ese tipo de planeaciones y cuando cierran la puerta le machucan los dedos. ¿Y qué sucedió? Pues que un día me habla y me dice, oye Jorge, fíjate que mi empresa está publicada en las listas negras. Y en un principio, por curioso, empecé yo a revisar las listas que se publicaban, las iba administrando, iba haciendo publicaciones en redes sociales para no perder el hilo. Ya había visto yo la idea de darle seguimiento a este tema. Hoy, el fruto de estos estudios auspiciados por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, alguien me preguntaba, oye Jorge, ¿y por qué no cobras algo? Yo les decía, bueno, es que yo soy investigador en la universidad pública ya me paga y la idea es que difundamos el derecho fiscal y eso es lo que hoy estamos haciendo sin necesidad de que ni siquiera paguen por una pequeña cuota de inscripción, gracias a Roberto Juanico Jaramillo, que gentilmente atendió la petición del maestro Gabriel Herrera de poder subirnos a su plataforma de Zoom. Y bueno, pues prácticamente dentro de estos desvelos que yo tenía, veía yo una luz práctica de acuerdo a aquel criterio del Tribunal Fiscal, la caducidad especial. Y yo decía, oye, si en este tercer párrafo del primer texto señalaba que la autoridad tenía 5 días para efecto de valorar las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y además notificar su resolución, pues era totalmente improbable, porque prácticamente ustedes saben, como especialistas en la materia, cuándo es que surte efectos una notificación. Se notifica, surte efectos, prácticamente los plazos empiezan a correr a partir del siguiente aquel en que surte efectos, y la autoridad no tendría mucho tiempo para poder analizar las pruebas y las defensas aportadas. Ustedes me darán la razón, los 5 días eran insuficientes. Y bueno, pues trabajamos ahí. En ese tiempo, el licenciado, el maestro en Derecho, Rafael Solís, que colaboraba en el despacho, me comenta de un criterio, de una sentencia que había emitido un tribunal colegiado en materia administrativa en el circuito de Guerrero. Y prácticamente yo veo ahí una luz en donde son una de las primeras sentencias que dice que el tercer párrafo establece un plazo un plazo específico para poder valorar las pruebas y las defensas y notificar además. Y si no lo hacía, entonces propiamente no había consecuencias. Y eso era fabuloso. Bueno, con ese planteamiento gané los 2 asuntos, pero gracias a que en junio del año 2019, si mal no recuerdo, se publican 2 tesis jurisprudenciales, de las cuales voy a comentar más tarde, y que va a ser una llave para poder abrir un candado de todos los contribuyentes que hayan sido listados desde enero del año 2014 hasta el día 24 de julio del año 2018. Bueno, pues esta reforma que lleva al nuevo texto del artículo 69b permite ver que de pronto las salas regionales del Tribunal Fiscal en Nuevo León, alguna en Veracruz, alguna en el sureste, empiezan a coincidir en el criterio de que los 5 días era el plazo que tenía la autoridad para valorar dichas pruebas, analizar las defensas del particular y además de notificar la resolución. En algún congreso, algún magistrado de la sala regional de Quintana Roo o de Campeche o de Mérida, decía que había un error ahí. ¿Por qué? Porque prácticamente si la notificación es vía buzón tributario, ustedes saben
que llega un aviso previo, se da un plazo y si no se atiende al plazo, surte efectos. O sea, los días no daban prácticamente. Y bueno, pues así está redactado, así está la interpretación y de ahí nos colgamos muchos y la autoridad dice, a ver, vamos a buscar una solución y la solución es reformar, vamos a corregir ciertas cosas y ahora el tema de 5 días lo vamos a llevar a 50 días. Estoy atendiendo otro caso donde le pregunto yo al abogado que atiende la empresa emisora de este tipo de comprobantes si atendió la invitación y me dice que sí. Oye, ¿ya te resolvieron? Y me dice que sí. Oye, ¿y ya verificaste que fueron los 50 días? Pues sí, la autoridad, este era su talón de Aquiles. Prácticamente aquí es la solución para muchos asuntos. Hay personas que dicen, oye Jorge, pero eso no es fondo. Mira, dijo mi paisano, haya sido como haya sido, el asunto está nulificado. Los efectos cesan y prácticamente la afectación que se da a los receptores se elimina. El quinto párrafo permanece, era antes el cuarto párrafo, y aquí vemos el primer impacto para el receptor de comprobantes fiscales de un emisor contenido en una lista definitiva, la eliminación de los efectos fiscales. Y es que luego me preguntan, oye, ¿y qué sanción tiene quien emite el comprobante? Pues nada más del tema penal, se acabó. Porque, oye, ¿y no me hablabas de una multa elevada? Sí, pero eso es para quien le da los efectos. Pero para el emisor solamente existe prácticamente la pena punitiva, la sanción punitiva, nada más. Así que aquí tenemos otra gran duda. Oye, y ya que yo veo a mi proveedor listado y que yo operé solamente en el año 2014 con él, ¿cómo saber si le observaron el año 2014? A ver, aquí dice que los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Mira, por no hacer las cosas mal, aporta todas las pruebas que tengas. Ya estamos atendiendo al receptor. Ya vio a su proveedor listado y dice, bueno, yo operé 2014 con él, pero su abogado me dice que solamente le observaron operaciones del año 2015. ¿Qué hago? El abogado me dice, mira, la empresa te vendió las facturas, pero tú no tengas miedo. Nosotros vamos a impugnar, te vamos a acompañar. Tú ni siquiera tienes que acudir a atender esa invitación que te pueda llegar en un momento determinado, o ni siquiera tienes que atender eso en los 30 días que te establece el penúltimo párrafo del artículo 69b, porque los comprobantes que tú tienes no están identificados en el caso concreto. Y bueno, pues esa parte es muy relativa. Quizá alguien tenga alguna experiencia y no la pueda compartir, de que tenga algo favorable en el sentido de que si el contribuyente operó con el emisor durante un ejercicio fiscal del cual no le fue observado, se pueda decir, oye, pues como no estaban contenidos estos documentos ahí, pues para efectos no tendría yo por qué acudir. Digo, esa parte yo la abordo en mi libro y digo, bueno, pues el perdido va a todas. Así que habrá que hacer la impugnación y habrá que hacer el señalamiento, no está por demás. El sexto párrafo es un párrafo adicionado y de pronto veíamos que, y en la vida sucede que los hechos positivos no trascienden, los negativos trascienden de inmediato. Por ejemplo, el día de ayer el presidente de la República, yo pienso que no se equivocó, el señor sabe perfectamente lo que está haciendo y alude a dos personajes de la historia de México que nada tienen que ver con los sentimientos de la nación. Bueno, hasta un niño de primaria sabe posiblemente quién dictó los sentimientos de la nación, en qué fecha, que de Apatzingán se fueron a mi pueblo, a Santiago Ario, que el 7 de marzo de 1815 ahí se instala el primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, y nada tenían que hacer en ese trance los actores que señaló ayer el presidente. Y eso, bueno, pues trascendió, porque ese tipo de cosas trascienden, pero las positivas no, las positivas no. Y veíamos que durante 2014, 15, 16, 17 y parte del 2018, aparecían personas en las listas negras y después esas personas desaparecían.
pero no se publicitaba que ellas hubiesen desvirtuado en sede administrativa, por ejemplo. Finalmente, o bien, más bien, que hubiesen obtenido una resolución o una sentencia firme y con ello hubiesen dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69. Y aquí yo señalo en mi comentario que es un párrafo que limpia el buen nombre de los inocentes a causa de una ulterior publicación. Pero eso ya es lo de menos. Ya el haber publicitado su nombre en una lista de este tipo permite identificarlo como un evasor, como una persona que miente, como una persona que elude, o sea, algo prácticamente negativo. Entonces, bueno, aprovechan la reforma, aprovechan el viaje e insertan este sexto párrafo para efecto de señalar que también publicarán, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la página del SAT, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les hayan imputado. Un listado que se publicaría de manera trimestral. Bueno, vemos de nueva cuenta el tema de la caducidad especial, ahora señalado en un séptimo párrafo adicionado. Y ahora sí dice en este séptimo párrafo adicionado que si la autoridad no notifica la resolución correspondiente dentro del plazo de 50 días, obviamente previos a valorar y analizar las pruebas ofrecidas, analizar las manifestaciones o los argumentos del contribuyente, pues quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados que dio origen al procedimiento. Y aquí prácticamente me da pie a interpretar que si yo operé con aquel contribuyente en el año 2014 y el abogado me dice que los comprobantes que le están observando son de 2015, pues prácticamente a mí no me están invitando a la fiesta de ir a acreditar debidamente la operación. Y de ahí se podría armar un agravio. Tenemos un octavo párrafo. Este octavo párrafo antes era el quinto párrafo y está intocado. El receptor de comprobantes con operaciones inexistentes cuenta con 30 días para acreditar la efectiva adquisición de los bienes o servicios ahí contenidos o bien corregir su situación fiscal. El artículo 69b, ya vamos a terminar con él, en ningún momento me remite a reglas de resolución miscelánea. No hay una cláusula habilitante, vamos. Por lo tanto, lo que diga la regla de resolución miscelánea es una llamada a misa. Y bueno, este plazo prácticamente que tiene la autoridad para poder resolver, que ahí estaba, pues en un momento determinado también se podría controvertir. Y vemos entonces aquí que en este octavo párrafo, que antes era el quinto, permanece y alude al tema de los 30 días que tiene el particular para poder acudir a acreditar en sede administrativa la efectiva adquisición de los servicios. Tenemos, más tarde voy a hablar de las tesis jurisprudenciales, de los criterios jurisprudenciales, pero ahorita es oportuno señalar que el día de ayer, hace un poco más de 24 horas, se publicó este criterio, esta tesis, es una tesis aislada. Cuando hable de la jurisprudencia, solamente aludiré a la jurisprudencia, no voy a aludir a las tesis aisladas. Ahorita solamente quise hacerlo por la novedad. Vemos, y bueno, ya muchos lo saben, que se publica esta tesis en donde se considera que cuando el particular acude dentro del plazo de 30 días a acreditar la efectiva adquisición de los bienes o la prestación de los servicios contenidos en los comprobantes fiscales, la autoridad muchas veces le dice que no es suficiente lo que aportó, el particular impugna y la autoridad le decía, ¿qué crees? Esta no es una resolución definitiva de las que se puedan impugnar. ¿Por qué? Porque la ficha de trámite que establece la regla de resolución miscelánea se titula algo así como eh, no es un aviso, se titula como una consulta, no, ya, aclaro, como una aclaración. Y por ahí se la sacaban. El SAT decía, ¿sabes? Yo te recibí la documentación, la analicé, la valoré, te resolví que no es suficiente. Se te invita a que te autocorrijas. El contribuyente impugna a través del recurso administrativo, aporta los elementos de prueba
y la autoridad le resuelve y le dice, ¿sabes? No procede el recurso contra ese tipo de resoluciones. ¿Por qué? Porque es una solicitud de aclaración. Y uno tenía que ir al tribunal fiscal a decir, oye, magistrado, la autoridad se está equivocando. Si bien es cierto en si bien es cierto en el Código Fiscal de la Federación se alude a un tema de aclaraciones, que por cierto, lo que ahí se resuelve es inimpugnable, que por cierto, eso es violatorio de derechos constitucionales y convencionales, bueno, pues finalmente considero que sí hay una afectación. Y la sala regional ordenaba a la autoridad a que admitiera el recurso y resolviera. Eso a mí me tocó aquí vivirlo, y no con un asunto, porque de este caso que les estoy hablando, de los miles de millones de pesos, tenemos a 2 emisores y tenemos como a 15 o 17 receptores del mismo grupo. Y entonces teníamos ahí prácticamente un gran problema. Bueno, solamente como un aspecto de actualización es que les plasmo esta captura de pantalla de esta tesis publicada el día de ayer en el Semanario Judicial de la Federación. Seguimos, ya por último, el artículo noveno permanece, y este artículo anteriormente era el sexto párrafo. Y bueno, es aquí que viene una amenaza velada para el particular. Oye, si tú le diste efectos fiscales a este tipo de comprobantes, si acudiste y no comprobaste debidamente la adquisición y no corregiste tu situación fiscal, bueno, pues la autoridad actuará. eh, este tipo de conductas se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código. Y aquí prácticamente me lleva al artículo 113, fracción tercera, ya derogado, y al 113 bis. Bien, el 113, ¿cómo evoluciona? Aquí van a ver, nos podemos ir directamente a la fracción tercera. Esto era el texto hasta el 31 de diciembre del año 2013. Esta fracción tercera se modifica para sancionar prácticamente con 3 meses a 6 años de prisión a quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales de este tipo. Y aquí habla de las operaciones inexistentes, después me habla de las falsas y me habla de los actos jurídicos simulados. Y me quiero referir al tema de falsas. Miren, a partir del año 2014 no hay comprobantes apócrifos, no hay comprobantes falsos. Los comprobantes son tan reales, tan existen, que la autoridad los avala antes de que nos lleguen a nuestro correo electrónico. Lo que se puede considerar como inexistente son las operaciones contenidas en dicho comprobante. He visto, y en el argot se utiliza mucho, incluso en especialistas, se utiliza mucho el uso de que hablan de las empresas fantasmas, hablan de las facturas falsas. Y bueno, de una manera más objetiva y más frente a un público conocedor como ustedes, pues yo hago la aclaración que el tema de comprobantes falsos pudo haberse dado hasta el año 2013. Y es que el comprobante fiscal, desde su historia, tiene toda una evolución. Nace como comprobante fiscal, después como comprobante fiscal digital y después como comprobante fiscal digital por Internet. Y bueno, con una serie de características, de parches que va teniendo la autoridad, porque este tema del cual hoy hablamos, que es la comercialización de este tipo de comprobantes para disminuir bases fiscales, ha existido desde siempre. Ya daré cuenta de algún documental que estamos preparando en este confinamiento sobre el tema de los traficantes fiscales. Bueno, veamos entonces la fracción tercera del 113. Ya existía, se reforma y aquí prácticamente está dedicada a quien expida, a quien adquiera o a quien enajene este tipo de comprobantes. Vemos aquí 3 capturas de pantalla. La primera captura de pantalla es la reforma que entra en vigor el 1 de enero de 2014, que es prácticamente como empieza este infierno en el tema penal. Viene la reforma del 16 de mayo, en donde a la par nace el 113 bis, en donde prácticamente de sancionar a quien expida, adquiera o enajene, ahora prácticamente sanciona a quien adquiera.
Oye, ¿y qué le pasa a quien expida o enajene? Ah, la sanción es mayor y va a estar contenida en el 113 bis. Oye, pero ya el 8 de noviembre se publicó su derogación. Ah, sí, regresamos al 113 bis, se reforma y ahora de nueva cuenta el 13 bis. Bueno, no de nueva cuenta. Ahora el 113 bis va a contemplar una sanción para quien expida, adquiera o enajene los comprobantes. Veamos. Aquí tenemos el 113 bis. El 113 bis, cuando nace el 16 de mayo, va a imponer ahora 3 años a 6 años de prisión al que expida o enajene este tipo de comprobantes. Y con el 113 bis del 8 de noviembre del año 2019, vigente a partir del 1 de enero de este año, ahora viene la dedicatoria. Sanción de 2 a 9 años al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales. Ahí está. Bueno, tenemos ahora los efectos económicos en el país. Estas listas o estos datos los saqué anoche cuando armaba esta presentación. Y los saqué de una página que utiliza uno de los acrónimos que yo no cito y creo que es el acrónimo.com. Eso, ahí le están poniendo perfectamente bien. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos a 11,674 presuntos. Personas presuntas, a 10,397 definitivos y solamente a 293 desvirtuados. Perdón. Y 628 personas que han obtenido resoluciones favorables. Vamos ahora a navegar sobre el tema de los criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación respecto al artículo 69b y los voy a llevar en el transcurso del tiempo. Y les decía, solamente vamos a ver el tema de jurisprudencia. Estamos en septiembre del 2014. El artículo entra en vigor el 1 de enero del año 2014. Bueno, pues tenemos que 9 meses después u 8 meses después se dicta esta tesis jurisprudencial en materia de suspensión en el juicio de amparo. Y prácticamente a casi 6 años, porque septiembre de 2020 está en unos días más, a casi 6 años no se dan suspensiones en los juicios de amparo. Prácticamente lo que yo vi es una serie de impugnaciones que realizan quien comercializaba este tipo de comprobantes a efecto de que se declarara inconstitucional el artículo 69b. ¿Y qué creen? Resulta que el artículo 69b, es un artículo inmaculado. Y es que en octubre del año 2015 se resuelven estos asuntos, se resuelven una serie de asuntos que permiten considerar que el artículo 69b no contraviene el derecho de audiencia, no contraviene el principio de irretroactividad de la ley, ni el principio de presunción de inocencia, ni el derecho a la libertad de trabajo, ni mucho menos se afectan los datos de los contribuyentes. Cuando nosotros íbamos al Tribunal Fiscal y pedimos una medida cautelar para efecto de que el contribuyente no sea publicado y dado a conocer, el tribunal dice, ¿sabes? Pues es prioridad que la población mexicana sepa quién está vinculado o quién hace este tipo de operaciones. Entonces, es una situación de importancia para la población, es de interés general y, por tanto, no puedo otorgar la medida cautelar. Y como colofón te dicen, mira, en caso que ganes, te van a publicar como que ganaste. Pero les decía, las noticias negativas trascienden y las positivas no. Tenemos que, brincamos a diciembre de 2015, vamos del 2014, después vamos al 2015 y al finales de 2015 se dicta esta otra tesis jurisprudencial en donde se agrega a este artículo ya inmaculado otro aspecto adicional que lo hace aún más inmaculado. El artículo 69b no violenta el artículo 22 de la Constitución. Y en este 22 vamos a encontrar las penas trascendentales, las inusitadas, y prácticamente encontramos que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala, bueno, pues que no hay violación al artículo 22 constitucional. En noviembre del 2017, en una tesis garantista, sí, garantista, pero para la autoridad. Son las noticias. Fíjense que el contribuyente no me acreditó haberle dado efectos fiscales a los comprobantes. Y aquí yo les comparto. Si un receptor de comprobantes
acude dentro del plazo de 30 días a acreditar la efectiva adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios, aportan todo lo que tengan que aportar, por favor, en una apartado que pueden llamar cuestión previa, deben precisar dónde están contenidos los efectos fiscales. ¿Y dónde están contenidos? En la declaración. Estas compras están con van rubros acumulados. Pues tienes que presentar que a un perito para que el perito le ayude a la autoridad a desmenuzar que un concepto que se llama compras o costo de ventas o gastos te lo integre debidamente en un papel de trabajo a efecto de que se contemple que esa cantidad está incluida en ese rubro. Y bueno, pues, ¿qué dice la autoridad? Mira, de acuerdo a esta jurisprudencia, si el contribuyente no acreditó haberle dado efectos fiscales, pues prácticamente no me está, si no me precisa los efectos fiscales que dio, el que él acuda y me aporte todo lo que me quiera aportar, no tiene ningún efecto. En agosto del 2018, brincamos con las tesis jurisprudenciales del 2015 a agosto del 2018, en donde de manera, y me sorprende, digo, me causa sorpresa, que dentro del texto, dentro del rubro de la jurisprudencia, se alude al tema de las operaciones inexistentes por primera ocasión, por parte del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues aquí, de nueva cuenta, habla sobre la improcedencia del juicio de amparo directo. A 5 años, a 5 años, un momento. A 5 años con 5 meses de la adición al Código Fiscal de la Federación del artículo 69b, el Poder Judicial de la Federación mantiene la política de negar suspensiones. Y esto lo vemos con esta jurisprudencia que se dictó el año pasado. La suspensión en el juicio de amparo. Es improcedente concederla. Y entonces vemos que de pronto esa institución jurídica orgullosamente mexicana, pues para quien expide, para quien recibe, para quien comercializa este tipo de comprobantes, no opera prácticamente. Y llegamos a un aspecto importante. Se acota el camino en favor de la autoridad hacendaria, importante para la autoridad. Junio 2019. La autoridad fiscal, cuando ejerza facultades de comprobación, podrá analizar, podrá corroborar si las actividades o actos son auténticos, a fin de determinar la procedencia de sus pretensiones, esto es, los efectos que se le hayan dado. No hay necesidad de llevar a cabo previamente el procedimiento administrativo que se sigue en forma de juicio, contenido en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y entonces empezamos a ver que llega una auditoría y el auditor dice, mira, pues estoy detectando 4 proveedores y de estos 4 proveedores, uno está como no localizado porque lo fui a buscar. Otro, no me acreditaste que se haya prestado el servicio de los otros 3. Oye, ¿y eso qué? Se quedan sin efecto los comprobantes. Oye, pero debiste haber agotado el procedimiento previsto en el 69. No, no necesariamente. En junio de 2019, el camino se acota en favor de la autoridad hacendaria, porque ustedes saben que un procedimiento administrativo de este tipo tarda años en resolverse. Cuando llegan los clientes al despacho, me dicen, oye, Jorge, ¿y en cuánto tiempo vemos una luz en el camino? Bueno, pues esto para que se pueda resolver el tema. Y bueno, algo muy importante de lo cual a mí me dio mucho gusto, yo estaba en ese tiempo, en ese momento estaba en Guatemala, mi buen amigo Walfred me invitó a participar en su país sobre una ponencia para hablar del juicio de amparo, precisamente en materia tributaria. Y bueno, pues me llega la noticia, a lo cual yo le llamo el gran escape, me llega la noticia de que hay 2 tesis jurisprudenciales que son de beneficio para los contribuyentes. ¿Y qué sucede? Lo que les decía hace un rato.
Si ustedes utilizan estas jurisprudencias en su beneficio y que el tribunal está obligado a acatarlas, porque así lo expresa la ley de amparo, bueno, pues todas las determinaciones de la autoridad dictadas desde 2014 hasta el 24 de julio del 2018 están salvadas. Aquí no vamos a ponernos una cachucha siendo más papistas que el Papa o siendo moralistas o calificando la conducta del particular. Si compraste, si vendiste, si lo que tú quieras, bueno, pues eso tú sufrirás las consecuencias. Yo como abogado te puedo asesorar. Tú vienes conmigo, me contratas, veo yo el acto administrativo, lo puedo destruir, lo destruyo y te cobro y se acabó. Que el fisco haga su labor, que haga su labor. Que se defienda, que se defienda. Pero prácticamente aquí todos ustedes tienen un escape a todas las resoluciones. Porque yo no creo que esas resoluciones se hayan atendido en el plazo para notificar la resolución. Y ojo, muy importante, aquí también caben los contribuyentes que no aportaron nada, porque si ustedes se fijan en las publicaciones que se dan en el Diario Oficial de la Federación, se habla de contribuyentes que se les determinó una presunción y que les dieron un plazo para que acudieran como a todos, pero que no acudieron, que no aportaron. Y esos en especial están ganados. En este caso, la autoridad judicial ha considerado que el plazo para decidir en definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se ubican en este supuesto del primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues prácticamente al no atenderse se da una caducidad especial. Viene la siguiente jurisprudencia. Esta es de un registro 265, la siguiente es de un registro 266, evidentemente también de julio del 2019, y se dice que va a quedar sin efectos cuando dentro del plazo la resolución, la presunción, quedará sin efectos cuando dentro del plazo no se notifique la resolución que la confirma y decide en definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto del primer párrafo del 69. Así que, bueno, pues tome nota, es importante el uso de estas dos tesis en su beneficio. Y bueno, llegamos a septiembre del 2019, casi a un año, y la Corte, o en este caso la segunda sala, hace una nueva reflexión, como ustedes saben, cuando toman un mal camino y quieren rectificar, hablan de una nueva reflexión. Y bueno, pues señalan que anda contrario a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, bueno, pues en septiembre de 2019 dicen que siempre no. Y bueno, en diciembre del 2019, marco en el rubro con azul la palabra materialidad, porque más adelante vamos a hablar sobre el tema de materialidad. Una fortaleza más alzada. Por primera vez se incorpora en la jurisprudencia la palabra materialidad. Y dice, y esta es una frase de Pepe Gómez Cotero, mi amigo, y se lo reconozco porque, bueno, eso no me lo inventé yo se lo leí, dice materialidad, sea lo que esto signifique, porque no sabemos qué significa. Y la segunda sala dice que el procedimiento para acreditar la materialidad de las operaciones de los contribuyentes que hubiesen dado efectos fiscales a los comprobantes emitidos por estos emisores deberá resolverse en el plazo establecido en tal regla de la resolución miscelánea. Configura una negativa ficta y en su caso la emisión extemporánea de la resolución expresa no da lugar a su nulidad, porque muchas veces iban e impugnaban y decían, oye, como no me resolvió en el plazo, entonces todo lo actuado queda sin efectos. Pues, ¿sabes? No es así. Y bueno, fortaleciendo las bases de actuación del SAT, en enero del año 2020, en este año, se dicta esta jurisprudencia donde se señala que es improcedente contra la resolución preliminar el juicio contencioso administrativo federal. Dice, no te causa agravio en materia fiscal. Y pues claro que sí causa. Habrá que seguir insistiendo. Ya casi terminamos. Llegamos al tema de materialidad. Un día fui a la sala regional del Pacífico Centro, aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, y abrieron un espacio que dice afuera auditorio. Pero si ustedes pueden ver en la imagen, el piso es un firme de cemento donde sirve como bodega. Afuera sí dice auditorio, pero bueno, no lo han habilitado seguramente por falta de dinero.
Ese cúmulo de cajas es solamente de una de las 17 empresas receptores de comprobantes fiscales. Multipliquen ese volumen de información subido en 2 camiones Torton. Bajada la información con una serie de cargadores, vigilando que no se fueran a extraviar los documentos y que quien lo recibiera efectivamente bajo la relación que se les estaba dando. Horas, días entregando toda esta información. Obviamente no fuimos en el último momento. Y bueno, ¿por qué les comento esto? ¿Por qué lo señalo así? Porque con todo eso aportado, la autoridad dice, no me acreditaste que el servicio se haya prestado. No me acreditaste que el bien se haya adquirido. No me acreditaste la materialización. Oye, ¿qué es eso? En ningún lado me lo dice. Oye, no hay materialidad. En ningún lado me lo dice. Y bueno, yo aquí hago énfasis en que cuando nosotros en nuestros escritos utilizamos la palabra materialidad, estamos en un error. ¿Por qué? Porque no está regulado, no está legislado y prácticamente la autoridad no la sacamos de esa parte. Ahora lo voy a desarrollar. Antes, ya vimos la jurisprudencia del Poder Judicial Federal. Ahora quiero mostrarles solamente 2 casos del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal hace jurisprudencia y esa jurisprudencia es inferior a la del Poder Judicial. Sin embargo, esta tesis que ustedes ven en su pantalla habla de materialidad y está subrayado en rojo. Y esta tesis se dicta de acuerdo a otra tesis de la primera sala de la Corte. Y ahora les voy a mostrar esa tesis de donde se basa el Tribunal Fiscal para dictar una tesis en materia o con el concepto de materialidad sin que me lo precise en qué consiste y sus efectos. Aquí está. En la parte inferior van a encontrar la fecha del 6 de marzo del 2013. El 6 de marzo del 2013 estaba todavía alejado de cuando el Ejecutivo entonces, el Ejecutivo Federal, presentaba al Congreso de la Unión su iniciativa de ley para adicionar el artículo 69. Y el Tribunal Fiscal prácticamente en base a esa tesis, el 25 de abril del 2018, alude al concepto de materialidad. Y ahí es un precedente jurisprudencial delicado. Y esto lo identifico también en este otro precedente. Habla el Tribunal Fiscal hasta en 4 ocasiones de materialidad. Y lo sorprendente es que se dicta este criterio en términos de una tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está identificada en el segundo renglón, el número de tesis, y se las plasmo ahora. Y esta tesis también es del 6 de marzo del 2013, cuando no existía el tema de materialidad, cuando no existía el tema del 69. Bueno, pues esta es una situación preocupante, porque finalmente el Poder Judicial, el Tribunal Fiscal, ha venido adoptando un concepto indefinido jurídicamente. Y esa situación nos tiene que preocupar. La materialidad. Yo voy al diccionario de la Real Academia Española y encuentro en el apartado 2 que me dice que la materialidad es la superficie exterior o apariencia de las cosas. Y de ahí sale el subtítulo, uno de los subtítulos, como mencionamos nombramos a este conversatorio. La apariencia de las cosas. Esa apariencia de las cosas es la materialidad, pero no está prácticamente definida. El SAT, cuando recibe toda la información que se presenta por parte del contribuyente para acreditar que se adquirió el bien o se prestaron los servicios contenidos en los comprobantes fiscales, el SAT dice que con esa información no se materializan las operaciones. Y bueno, pues de pronto revisamos el artículo 29, 29A del Código Fiscal y decimos, a ver, aquí están los requisitos de los comprobantes, es estrictamente indispensable, se paga con una transferencia electrónica porque es superior a 2,000 pesos, trae el impuesto desglosado, tiene la descripción, se hace un registro contable debidamente, se hace la deducción correspondiente, pues no sé qué más haga falta, pero finalmente la autoridad dice, mira, no es suficiente. Y la preocupación es que cuando los tribunales adoptan ese concepto indefinido, sin conocer, y al estar indefinido ni siquiera conocemos los efectos, pues es una situación preocupante para los contribuyentes. Luego alguien dice,
Jorge, es que estás equivocado. Y a esto le llamo yo un acercamiento técnico, no jurídico. Y es que la verdad, cada quien se debe dedicar a lo que uno debe hacer. En la Facultad de Derecho, donde doy clases desde hace más de 20 años, he visto yo y vi como estudiante que decía la maestra María Eva López Ramos: mira, Jorge, aquí en la facultad hay maestros todólogos, hay maestros que dan latín, latón y lámina canalada. Y yo le decía: no, maestra, a mí nomás deme materias de derecho fiscal y de derecho constitucional. Porque si usted me dice, mira, pues aquí hay una de teoría política, no, pues no. Hay la de sociología jurídica, no, pues tampoco. Oye, está medicina legal, no, mucho menos. Yo me dedico al tema fiscal constitucional o al constitucional tributario. Y bueno, hay estos técnicos que se acercan y dicen: oye, es que el tema de materialidad está previsto en las normas de información financiera. Y es que ahí, para quien sea un poco mayor que yo o más mayor, yo tengo 52 años, pero yo viví en el tema de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que pasan a partir de enero del 2006 a ser las normas de información financiera, que circulan por ahí en los chats y que se adoptan en las contabilidades de las empresas o de los comerciantes. Y es que el licenciado César Iván Contreras López, secretario de Acuerdos de la segunda ponencia de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal, dice que las NIF no son reglas, no son normas de conducta obligatorias, que resultan auxiliares, que prácticamente se utilizan como un método de evaluación propio para que aporten resultados uniformes, que permitan exámenes de comprobación, de seguimiento aconsejable, pero no son obligatorias. Es más, si vemos quién hace las NIF no las hace la Cámara de Diputados, ni las hace la Cámara de Senadores. Y esa situación es preocupante. Bueno, llegamos a un tema, y aquí me gustaría ver si mi amigo Jesús Enrique Rejón Cervantes podría sacar alguna captura de pantalla para etiquetar más tarde en Twitter al magistrado Roa, porque me comentaba él a través de esta red social que no era su intención pues que se le conociera como tal, pero prácticamente en esta sentencia, por cierto, la primera sentencia que se dicta en materia de un juicio de resolución exclusiva de fondo, la sentencia hace propios una serie de criterios jurisprudenciales que aluden a la materialidad. Y en ese tiempo, que estamos hablando del 2018, habla del fondo o sustancia económica, habla de la razón de negocios. Y eso no existía. Ustedes perfectamente saben que el tema de razón de negocios, de la recaracterización de las operaciones, nace a partir del año 2020. Y entonces encontramos aquí, este trabajo es de Jesús Enrique Rejón Cervantes, estas 3 láminas que siguen, él me las preparó. Pues tenemos que en esta sentencia se dice que para acreditar la materialidad de las operaciones es conveniente tener todo esto. Prácticamente puede haber más. Mira, aporta los documentos relativos al ofrecimiento de los bienes o servicios, los documentos que acrediten las negociaciones previas a la contratación, la formalización propia de dicha transacción, el seguimiento que le diste a los compromisos pactados, la supervisión. Hoy en el mercado, quien te vende los comprobantes fiscales te dice: yo te doy todo el soporte. ¿Pero qué te entregan? Te entregan un manual, te entregan un catálogo, te entregan, y eso se replica en otros contribuyentes. Únicamente le cambian la portada y de manera genérica aluden a una serie de funciones dentro de un manual, etcétera. Y prácticamente aquí lo que dice el magistrado Roa es que para que tú acredites que se dio efectivamente el servicio, que se prestó o que se adquirió el bien, pues previo debiste haber cotizado con varios proveedores, debiste haber hecho el pedido con quien tú te hayas decidido a hacer la compra, debiste haber recepcionado el bien, debiste haber controlado dicho bien en un almacén, lo debiste haber aplicado si se trataba de un producto que se tenía que aplicar. Hay un control interno en la empresa respecto de dicho bien. Hay propiamente un origen y una aplicación de dicho bien, y dentro de ese origen y aplicación hay una serie de elementos que no son contables, que no son propiamente jurídicos y que pueden ayudar a acreditar que el bien
se prestó debidamente o que se adquirió debidamente. Hoy estoy preparando una defensa en donde estoy ofreciendo una serie de confesionales, testimoniales, periciales, que prácticamente el magistrado señala en su sentencia, en donde dice, bueno, deben venir las opiniones de los expertos, los peritajes. Y ahí sí, efectivamente, viene el tema de los peritajes. Y algo que yo les recomiendo, algo que yo les sugiero, es que cuando se ofrezca el peritaje verse, si es contable, verse solamente sobre el tema de contabilidad. ¿Por qué? Porque si no, la autoridad se los va a rechazar. A ver, que diga el perito si los comprobantes reúnen requisitos fiscales. Eso es jurídico, eso no es contable. O sea, tienen prácticamente que partir de preguntarle al perito si la compra fue pagada. Sí se pagó. Oye, ¿y dónde está registrado ese pago? Ah, mira, en una póliza. Oye, ¿en esa póliza qué se afectó? Ah, la cuenta A y la cuenta B. ¿Y con qué se soportó? Con esto. ¿Y cómo se pagó? De esta manera. ¿Y dónde se acredita el pago? En un estado de cuenta. Y bueno, pues de esa manera podremos acreditar esa situación. Podemos llevar como testigo a quien llevó la mercancía al negocio, que conducía un camión, que era propiedad de una empresa, que él trabajaba para otra empresa, y con todos esos elementos adminiculados vamos a lograr una prueba plena. Y eso difícilmente lo va a lograr quien haya comprado la factura. ¿Quién lo puede lograr? Pues quien no haya comprado la factura, quien haya tenido un error administrativo en la empresa y que no haya podido acreditar en sede administrativa la efectiva compra. O bien, la autoridad pues le confirma que no acredita con lo que se aportó. Y por último, en esa sentencia, el magistrado alude en un apartado C a otros elementos de prueba. Y me dice, mira, también puede ser que puedas aportar la correspondencia interna con terceros, la documentación que acredite la existencia de diversas ofertas con otros proveedores sobre el bien contratado, que se pueda demostrar el tipo de transacción que se trate, de que se trate, o bien la documentación relativa a estructuras similares, los resultados económicos, sus resultados fiscales, aspectos temporales relevantes, entre otros. Y bueno, en lo personal, sugiero a los receptores de este tipo de comprobantes, para acreditar la efectiva adquisición de los bienes o servicios, además de los señalados por el magistrado Juan Carlos Roa Jacobo, las pruebas testimoniales, las confesionales, las traducciones y las inspeccionales. Son importantes. De esa manera se pueden adminicular y hacer prueba plena. Ayer precisamente veía un contrato y en el contrato hay palabras en inglés. Y me dice el cliente, oye, por esas 3 palabras que se infiere a qué se refieren, voy a tener que gastar en un perito, ¿sí? Y no te va a cobrar mucho. Donde sí te va a tocar gastar es en el contrato que tienes en inglés, que son 23 hojas. Y eso sí, te va a cobrar. Oye, pero hay un traductor muy bueno. Sí, pero aquí necesitas a un perito acreditado como tal, para que tenga validez, porque es importante. Y hoy en la mañana pensaba, oye, quien vende la factura te confeccionará un contrato en idioma extranjero, así como para efectos de robustecer la operación ficticia. Pues hay de todo en la viña del Señor. A manera de conclusiones, para efecto de tener un poco de tiempo para platicar, me voy a permitir leer. La materialización de las operaciones a que alude no tienen un sustento jurídico. A que se alude no tienen un sustento jurídico. No existe forma de acreditar un concepto cuyos alcances no se encuentran contenidos en la ley. Las disposiciones fiscales legales no obligan al contribuyente a efectuar la comprobación de los deberes del emisor de los comprobantes. El receptor solamente está obligado a verificar que determinados datos estén contenidos en el documento que se expide. El contribuyente cuenta con una presunción, esto es importante. Hay una presunción en su favor en el último párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Aquí van a encontrar la salida a los problemas del 69, porque la autoridad tiene que demostrar lo que está diciendo. El hecho de que los proveedores emisores de este tipo de comprobantes se encuentren en el listado que se emite por la autoridad no es por sí mismo suficiente para justificar la inexistencia de las operaciones celebradas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la empresa emisora se dedica a vender bienes, pero también se dedica a vender facturas. Y les tocó la de malas. Resulta que le compraron el bien a una empresa que también vende facturas. Y ahí entran en un dilema terrible.
El rechazo de las deducciones basado en que el proveedor del contribuyente no ha cumplido sus obligaciones no es un hecho atribuible al receptor. Y ojo, algunos contribuyentes, esto ya lo había dicho anteriormente, hacen uso de la palabra materialidad en sus escritos dirigidos a la autoridad e incluso en la redacción de los medios de defensa, porque los he leído, sin existir una definición y alcance de lo que ello signifique jurídicamente. No existe un señalamiento legal expreso sobre cuáles son las pruebas idóneas con las que se acredite la materialidad. Y bueno, pues en este día 52 del confinamiento, les doy las gracias por estar en este sábado aquí. Y ahora sí, voy a escuchar sus comentarios, sus participaciones. Si me ayudas, Gabriel, no sé, leyendo los comentarios, abriendo los micrófonos. Tenemos 21 minutos para charlar, para respetar el tema de 2 horas que teníamos. Sí, doctor, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerle la extraordinaria exposición que hace. Hay aquí 2 comentarios, preguntas por ahí. Recuerden que no tengo la verdad total, y que me puedo equivocar. Y que precisamente de este tipo de eventos podemos aprender todos, especialmente yo. Gracias, doctor. Por aquí comentaba, dice Gustavo Aguilar, dice, los actos simulados son regulados primeramente por la legislación civil. ¿Será que primero la autoridad debe de agotar esta vía para luego de acreditar la que se enderece en la vía fiscal? ¿Qué opina, doctor? Estoy de acuerdo con él, pero en la práctica la autoridad no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene a su alcance el tema tiene otros elementos a su alcance para poder actuar. Digo, el hecho de que lo señale en la legislación, el tema de actos simulados, regularmente no lo utiliza. Que aquí yo este tema lo abonaría más que nada también para la materia penal, porque en la materia penal sí dice que la destrucción de una operación en la hacienda pública tendrá que ser, palabras más, palabras menos, dice que tendrá que hacerlo el Ministerio Público de la Federación. Y en materia penal tenemos otra dificultad. Digo, para quien no esté versado en la materia. Para quien esté versado es pan comido. ¿Cómo se incorporan las pruebas? Ahí es conveniente que el contador público empiece a trabajar con abogados penalistas para que vaya obteniendo experiencia, porque le pueden cuestionar al perito, le pueden cuestionar, porque en la práctica quien hace el peritaje es el contador de la empresa y después buscan a quien lo firme. Y por esa firma cobra. Entonces, el magistrado el día de hoy, por ejemplo, puede valorar al perito y puede decir, ¿sabes qué? ¿Eres idóneo o no eres idóneo? Y el juez de control también lo puede cuestionar, o una de las partes lo puede cuestionar al perito. Oye, ¿tú tienes experiencia en esto? ¿Cuál es tu experiencia? Ah, caray, pues es que nunca había hecho un peritaje, es el primero, pero yo soy experto por el hecho de ser contador público y tener mi cédula profesional. Entonces, hay que ir trabajando para ir generando antigüedad, vamos a llamarle así, para que cuando llegue el asunto grande, el asunto bueno, pues entonces puedan entrar y coadyuvar con la impartición de justicia en beneficio del contribuyente en aspectos de naturaleza penal, que son los mínimos, ¿eh? No hay una gran cantidad de asuntos penales. Aquí comenta Alfonso Llanes, dice, con base en el dicho del doctor me queda una duda. Entonces, si una empresa fue publicada como presunta simuladora de operaciones inexistentes, pero no fue notificada, la empresa no tiene buzón activo. Por ende, cuando nunca atendió el oficio ni aportó información, procedería grave por ilegal notificación. ¿Cree que pudiera haberse notificado dicho oficio por estrados? Ve procedente, entonces, como otro agravio de caducidad que comentó. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque le determinan su situación y a partir de que el contribuyente tenía un plazo de 15 días para ir a desvirtuar y atendiendo a la fecha en que se declara como emisor definitivo de este tipo de comprobantes, ahí está la salida. Prácticamente se acredita que no lo hizo en el término de 5 días, porque lo tenía a salvo los 5 días para poder hacerlo y no lo hizo. Pero estamos hablando de un gran bloque de resoluciones, 2014, 15, 16, 17 y parte del 18. Aquí, importante, y en abono a lo que comenta, doctor, es el verificar estos oficios. En los mismos oficios te señalan que lo notificaron por estrados o que lo notificaron
de cierta manera, ¿no? Entonces ahí puede verificarse esta parte de cómo lo notificaron, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Leemos rápidamente por ahí que dónde se puede consultar si los proveedores están listados. Ese es un gran problema. Deben tener a una persona que esté viendo todos los días el diario oficial de la Federación, como Gabriel, que yo no sé si le llegan las notificaciones de que ya se publicó algo, como ayer en la tarde a las 6:24 yo vi que se había publicado algo, pero a través de Gabriel voy y veo y sí, ya está algo publicado. Bueno, entonces, se pueden consultar en una página que es de un abogado de Guadalajara que se llama efos.mx. Si uno pone, le dan unos días de prueba gratis, pero si se trata ya de tener una asesoría permanente automatizada, pueden pagar a esta empresa una membresía anual, que instalan el programa y les avisa, les filtra todas sus operaciones y les vincula y les manda alertas. Oye, fíjate que este proveedor al que le compraste tal bien ya salió publicado. Y es que recuerden, las empresas pueden ser de todas. Hay empresas que se constituyen para este tipo de operaciones exclusivamente y hay otras empresas que por necesidad venden facturas a la par de que venden sus operaciones normales. Y bueno, pues ahí tenemos que estar al pendiente de ello. Ahí yo quiero hacer un comentario en abono a toda la plática que nos expone, doctor. Si bien tocaba el artículo 63, ¿no? El último párrafo, si no mal recuerdo, el 63. También yo cuando he aludido a este artículo en algunos medios de defensa, lo correlaciono con el artículo 29A, antepenúltimo párrafo, que menciona precisamente que todos los comprobantes que reúnan los requisitos que establece la ley podrán ser deducibles. Ajá. Entonces, lo correlaciono más que nada por la parte del comprobante, que bueno, aquí, como bien lo comentó, doctor, no, anteriormente el caballito de batalla del fisco era, no es indispensable para tu actividad, ¿no? Y con esto nos vamos a estar peleando. Actualmente eso lo dejaron a un lado, se están yendo por el camino de la presunción y entonces, obviamente en todas las pruebas, como bien lo comentaba el magistrado Roa en su sentencia, dice, bueno, yo aquí señalo una serie de lineamientos, pero estos no son limitativos, o sea, tienes muchos más, o sea, es como una lista que yo te puedo decir, pero hay muchos más, ¿no? Entonces es desglosar todo desde, en mi caso particular, lo que yo he hecho es desglosar desde el objeto social de la empresa para efecto de irte viendo que sí es indispensable, que sí lo ocupas, que es esto. Ahora otra parte aquí es el comprobante fiscal por sí ya emitido, y como bien usted lo decía, al momento de emitirse no es falso. El comprobante fiscal no es falso. Pero tiene una particularidad este comprobante fiscal, ya tiene consignado un impuesto, un impuesto al valor agregado, que ese impuesto se supone que está pagado. Entonces, ahí hay una correlación porque viene, por ejemplo, con el rechazo de las deducciones, porque esto es lo que al último, es donde termina, ¿no? El procedimiento, este rechazo de deducciones y el rechazo del IVA acreditable, ¿no? Entonces dices, bueno, oye, espérame, pero aquí sí se pagó. Yo tuve un caso que lo comento, que esta es la parte del diálogo y que si alguien quiere levantar la mano para compartir alguna experiencia, pues uno de los primeros casos en los que yo vi esto del 69B, defendiendo a una empresa que recibió comprobantes, yo alegaba que todo este procedimiento era ilegal, todo el procedimiento que le hacían al que expide los comprobantes era ilegal. Yo por ahí he compartido esta sentencia en los grupos que tenemos, en donde, y se publicó en una de las revistas fiscales a nivel nacional, porque yo lo que alegaba es que es completamente ilegal todo este procedimiento porque no tienes, no se sigue todo un procedimiento como es administrativo en forma de juicio, ¿no? Entonces, en esa ocasión, la sala regional me dio la razón, dijo que todo el procedimiento que se había hecho al que había expedido los comprobantes era completamente ilegal y existían vicios de origen. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Si es ilegal, se fue hasta...
hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no recuerdo el nombre completo, pero en este caso fue lo que se alegó. Toda esta parte del procedimiento que le hicieron al que expidió los comprobantes, ¿no? Y que completamente dejaba en estado de indefensión a la persona. Una de las cosas que alegábamos era que decíamos es que desconocemos el motivo, razón o circunstancia por la cual esta empresa fue publicada conforme a los listados del 69B. Y si ustedes verifican estos oficios que emite el Servicio de Administración Tributaria, donde hace un listado global, no vas a advertir en ninguna de sus partes el motivo, razón o circunstancias por la cual fue publicada una empresa. Y si ustedes verifican el primer párrafo del artículo 69B, vienen ciertas hipótesis que no precisamente todas las tiene que cumplir, puede cumplir una, puede cumplir dos, pero también eso afecta en el servicio o en la adquisición de bienes que a ti te vendió, que a ti te prestó. No sé si me Así es. explique. Sí, Jesús Enrique Rejón Cervantes ha desarrollado perfectamente agravios en relación a la competencia. Y es muy interesante la habilidad que tiene Jesús Enrique para poder identificar de manera temporal los reglamentos, los acuerdos que estuvieron vigentes y a golpe de vista de ver la resolución te indica, mira, aquí no hay una debida competencia y por competencia pues también se gana. Es una cuestión formal, pero bueno, ahí está. Pues nos mandan saludos de Guadalajara, muchas gracias. Dice Irving que difusión fiscal no lucro y bueno, pues así esa es la idea y si volvemos a organizar otra mañana un evento de este tipo, sería padre. Por ejemplo, alguien me dice que si ya analicé la contradicción de tesis que se publicó o que se resolvió el 5 de agosto, no lo he hecho, lo quería dejar para otra ocasión, lo podemos organizar y podemos dialogar, podemos hacer algún artículo y poder difundirlo, etcétera. Sofía, gracias por sus felicitaciones. Gustavo, ya le contestamos. Eh, sí, ahí está mi cuenta de Twitter. La sentencia, bueno, yo ya dejé por ahí mi teléfono celular. Si necesitan una sentencia, pues me avisan y con mucho gusto se las mando. Ah, perfecto, de la sentencia ROA, perfecto, sí. Incluso si alguien está en el chat, igual Juan Enrique Rejón Cervantes nos la puede compartir. Él sí la tiene por ahí a la mano y creo que nos está escuchando. Bueno, pues si una empresa, me dice Alfonso Yáñez, fue publicada como presunta y no fue notificada, no tiene buzón, sí puede meter el tema de caducidad, ya lo resolvimos que sí. De nada, Karen, gracias a ustedes, gracias Sofía Vargas. La presentación, se está grabando este evento y lo vamos a subir a un canal de YouTube, ya se los vamos a dar a conocer y por ahí lo pueden tener con mucho gusto. Gracias, Manuel Martínez, Ernesto García, Luis Fernando, José Díaz. Claro, José Díaz, vamos a compartir la publicación con mucho gusto. Sí, Carlos René Luis, la tesis publicada ayer es importante en virtud de que aquella persona que haya ido a acreditar la compra efectiva del bien o del servicio y le digan que no acreditó, pues la autoridad le tiene que admitir el recurso necesariamente, cosa que antes no lo hacía. Y eso prácticamente es importante para el particular. Se le fueron los plazos, no se preocupen, pueden impugnar la notificación. ¿Se pueden impugnar las notificaciones en el buzón tributario? Sí, perfectamente. Aporten las pruebas periciales en materia de informática para que el SAT les acredite que les envió el aviso previo. No lo va a poder acreditar nunca la autoridad y de esa manera le van a dar entrada al asunto en el tribunal. Hagan bien los planteamientos que debe contestar el perito en materia de informática. Pidan que se desahogue incluso la pericial en las instalaciones de la autoridad para que se puedan obtener los peritos de información de los servidores y claro que lo puede hacer. ¿Cómo saber si mi empresa no es un EFO? Bueno, pues ya les había comentado que entren a esa página, pueden consultar gratis por una semana o se pueden suscribir. Dice Irving,
Vargas, en varias resoluciones la autoridad basa su presunción en sistemas institucionales. Es necesario que la autoridad señale la fecha y hora de la consulta y que obre dicha consulta en el expediente administrativo para efectos de seguridad jurídica. Sí, pero más aún, Irving, es importante que en el agravio aluda al 63 del código, último párrafo, en correlación con el 29A, antepenúltimo párrafo, como bien nos lo señala Gabriel. Antonio Peraza, pues muchas gracias a usted por dedicar unas horas de su tiempo en sábado y quitárselo a la familia. Gracias a ustedes. Ya está el tema de Yael Rojas. Gracias, Alfonso Yáñez. Gracias. Y claro, Francisco Cauich, debe ser Cauich de Quintana Roo. Todos los días hay que estar mañana, tarde y noche verificando el diario oficial de la Federación. Y José Díaz, vamos a hacer otro conversatorio para hablar sobre la contradicción de tesis 472 del 2019 con mucho gusto. Y Rafael Sánchez, gracias. El libro Raiza Chávez se puede adquirir en Dofiscal Editores, lo que era Dofiscal Editores, hoy es Thomson Reuters. Les dejo mi teléfono ya ahí en el chat para que me manden un mensaje de WhatsApp y yo les mando el contacto para que le manden a su vez vía WhatsApp el pedido y les llegue su libro a su domicilio. Si el SAT rechaza la deducción, me pregunta Miguel Abundes, ¿con esto está reconociendo la materialidad? Pues al rechazarla está aceptando que se llevó a cabo la operación. Bueno, ahí hay que jugar con el contenido del último párrafo del 63 y verá que le darán la razón. Alguien que se registra como contabilidad me pregunta qué requisitos se le pedirían a los proveedores o prospecto para saber si no es un emisor de comprobantes de este tipo. Uno lo puede consultar, prácticamente la base de datos del SAT no es tan confiable porque no está actualizada, pero si uno consulta en esta página que les acabo de mencionar, pueden ustedes identificar si está publicada o no. Elliot Coronel, de nada, y gracias por los comentarios al libro. Raúl Esquivel, muchas gracias. Claudio Cano, gracias. Aldo Navarro, gracias. Carlos René. Enrique Rejón ya nos pasa ahí la liga de esa página que precisamente está en Guadalajara. Gracias, Omar. Muchas gracias por estar y claro, estamos esperando las coyotas para tomarnos un expreso riquísimo. Perfecto. En el caso de dice, una duda, la presunción del 63 por supuesto se robustece con la probanza que comentó, se miniculan, pero en el caso de un cliente como el que comenta que recién le llegó, ¿hasta dónde puede servir esa presunción del 63? Se puede hacer valer. ¿Por qué? Porque la autoridad debió haber demostrado que no eran deducibles los comprobantes. Prácticamente se puede hacer en el medio de defensa. Luisa Moaya, muchas gracias. Pues puede consultar si la empresa que le presta el servicio no está en ese listado a través de esta página web. Gracias, Felipe Peñalosa, gusto en saludarte. Y gracias a Alan Cuellar y Omar Hernández. Me pregunta que el límite cercano de los 7 millones para repercusiones penales es por ejercicio fiscal. Pues no sé, tendremos que analizar, es algo que está abierto. Pero si se están observando comprobantes de un ejercicio y esos comprobantes son superiores a ese monto, entonces habrá la prisión preventiva oficiosa. Será ya en la práctica donde podamos tener resueltas algunas dudas de este tipo. El despacho, nosotros atendemos la materia penal en materia tributaria. Hay pocas personas en México que lo hacen. En el despacho lo hacemos a través del licenciado, del maestro ya, José Gilberto Pedraza Escobar, a quien pueden seguir también en redes sociales. Él es penalista esencialmente y es un excelente abogado penalista, pienso que al igual que todos ustedes. Pues faltan 3 minutos, hemos terminado prácticamente en tiempo, yo les agradezco. No sé, Gabriel, si tú tengas algún otro comentario para aportar, por favor. Pues más que nada agradecerle, doctor, su tiempo, su profesionalismo y su disposición para hacer este conversatorio en relación al tema de moda para el fisco, que es lo del artículo 69. Desde mi punto de vista como abogado y como ex servidor público del Servicio de Administración Tributaria, pues creo que hay mucho donde avanzar, hay muchas áreas de oportunidad.
Yo así lo veo. Obviamente todo esto suma, lo que comentábamos es que estos eventos y esta información, pues es más que nada para actualizarnos, mantenernos al día en la materia fiscal que día a día es cambiante. Entonces, pues les agradezco a usted, especialmente a Roberto Juanico, por todas las facilidades para llevar este tema que se había anunciado en los chats que hemos armado para difundir esta información. Pues agradecerles a usted, a Roberto y a todos por su participación. La verdad es que eso suma mucho. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.